Profe Mulet, ¿será que de pronto se ocupó? Tiene dañado el micrófono. Bueno, no sé si alguno del auditorio quiere dar una opinión inicial sobre este abordaje, el manejo que propuso Ricardo, la manera como hizo la exposición. No sé si tienen alguna pregunta para él o alguna duda. Este es un tema que vemos bastante frecuente, que no siempre estudiamos la fisiopatología, pero que entendiendo la fisiopatología pues ayuda un poco a ver algunas manifestaciones inusuales, algunos patrones que son muy raros. Pasamos desde una que es bastante común, que es la fisiopatología del acetaminofén, que la tenemos muy clara, que tenemos manejos, que tenemos antídoto, entonces nos sentimos relativamente confiados, a algo que es más confuso como la fisiopatología del tricíclico, que está lleno de síndromes mezclados, que es muy difícil de manejar y que uno casi siempre lo sospecha es porque le dice. Profe Mulet, lo escuchamos. Gracias, Pablo. Es que tenía problemas técnicos aquí. No quería dejar pasar la oportunidad para felicitar y agradecerle a Ricardo por una presentación que, en mi opinión, estuvo impecable en relación al contenido, con muy buena presentación audiovisual y muy organizada y con una capacidad de síntesis impresionante. Esta es su primera presentación en este ámbito, digamos, académico y creo que lo hizo muy bien. Felicitaciones y espero que a futuro siga con esa misma senda, pues, ganadora. Felicitaciones y de nuevo mil gracias. Profe, muchísimas gracias. Bueno, pues en principio no hay preguntas, no hay dudas, no hay más comentarios, entonces si les parece bien vamos a hacer las dos preguntitas del taller. En realidad, pues Ricardo ya las contestó, la idea era un poco más que cada quien profundizara en su casa un poco el tema y pues una de las curiosidades que tiene la intoxicación por acetaminofén ha sido otras presentaciones un poco inusuales como las presentaciones subagudas, crónicas y en qué escenarios repetir o no repetir las dosis de cisteína y esas cosas. Entonces, la pregunta iba un poco dirigida a cómo es ese mecanismo de la cisteína otra vez y por qué podría o en qué escenario se podría utilizar así como por fuera, digamos, del protocolo típico inicial. Stephanie. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, para contestar la pregunta, pues Richie en realidad habló bastante sobre el tema, pero digamos que recordemos que principalmente en la patotoxicidad, pues que se genera la intoxicación por acetaminofén, tenemos que, digamos, las proteínas mitocondriales van a ser como los principales targets de la NAPQI. Y esto también pues llega a interferir con lo que es el complejo 1,2 de la cadena de transporte de electrones mitocondrial y digamos que al interferir con ese complejo lo que provoca es una fuga masiva de electrones desde esa cadena de transporte hacia el oxígeno, favoreciendo así la formación de radicales superóxidos. Una vez estos son formados, generan una dismutación a nivel de las mitocondrias, esto mediado a través de la superóxido dismutasa de manganeso, que genera pues bastantes cantidades de peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular, o también a través de la reacción con el óxido nítrico endógeno, logrando formar bastantes cantidades de peroxinitrito. Resulta entonces que ese peróxido de hidrógeno va a ser desintoxicado por el glutatión directamente o pueden llegar a ser eliminados por enzimas antioxidantes que están dentro de los hepatocitos, como la catalasa, la glutatión peroxidasa y la peroxiredoxina. Y tenemos de igual manera que el peroxinitrito como tal, que se forma en las mitocondrias, también puede reaccionar de forma masiva con el glutatión. Entonces, como nos comentaba Richie durante la exposición, básicamente lo que ocurre a este nivel es un agotamiento de los niveles de glutatión en respuesta pues, a esa formación masiva de radicales, lo que lleva pues, a una acumulación del peroxinitrito, formando a su vez unos conductos a nivel de la proteína de nitrotirosina y generando pues daño a nivel del ADN mitocondrial. Básicamente, entonces, lo que hace la acetilcisteína
va a ser funcionar como un mediador indirecto de la reposición de glutatión a través de su principal precursor, que va a ser la cisteína. De igual manera, se establece que ese exceso de NAC que se genera durante la administración pues, del medicamento o del antídoto directamente en el hígado puede proporcionar unos sustratos energéticos específicamente para el ciclo de Krebs, apoyando pues como el mantenimiento de niveles de ATP dentro del hígado y de esta forma pues logrando mejorar la función mitocondrial y de esta forma pues como que también disminuyendo los fenómenos de autofagia de los cuales también Ricardo pues habló. Ya en relación a la formulación como tal, digamos que cada vez surge más evidencia en relación a los ajustes que se sugiere se deben hacer en relación a la dosis, básicamente en la revisión de Hendrickson y colaboradores que se publicó en el Clinical Toxicology del 2019, ellos definieron entonces que para intoxicaciones masivas, definidas como aquellas en las que se generaba una ingesta mayor a 32 gramos o en las cuales se alcanzaban niveles de acetaminofén por encima de 300 microgramos por mililitro, posiblemente fueran, digamos, como pacientes candidatos a un cambio pues en la dosificación de la NAC. Existen pues otras revisiones como por ejemplo la de Carney y colaboradores. Ellos evaluaron pacientes que se manejaron dentro de las primeras 8 horas después de documentada pues, la intoxicación y descubrieron que incluso en pacientes que recibieron dosis tempranas y adecuadas de NAC, incluso en estos pacientes se documentó riesgo de daño hepático definido como ALT por encima de 150 unidades por litro y también riesgo de hepatotoxicidad definida como una ALT por encima de 1000 en pacientes que tenían concentraciones séricas de acetaminofén alrededor de 300 y 500, lo cual pues sugeriría que en estos pacientes pues tendríamos que hacer como un ajuste de dosis. Marx y colaboradores también pues como que encontraron una evidencia significativa y digamos que para no extenderme más, tenemos las recomendaciones que hacen las guías australianas y neozelandesas que se publicaron ahorita en el 2020, en donde ellos básicamente lo que nos recomiendan es básicamente en los pacientes que tengan niveles iniciales de acetaminofén que estén más del doble de la línea del normograma, que estaría más o menos como con niveles de 300 microgramos por ml, o en pacientes en los que ya sepamos que ha habido una ingesta por encima de 30 gramos, lo que ellos sugieren es hacer una duplicación de la dosis inicial, haciendo infusiones no de 6.5, sino de 12.5 miligramos kilo hora. Ellos también han definido hacer un cambio en el protocolo de la infusión que usualmente se conocía, que fue una infusión que se dejó establecida como desde los años 70, y básicamente lo que nos proponen es hacer una infusión ya no de, por decirlo así, como 3 bolsas o 3 dosis, sino reducirla a 2 bolsas, en donde, digamos, facilitamos pues como la administración de este medicamento, donde nos dicen que idealmente deberíamos entonces hacer un ajuste pues de la dosificación, incrementando las dosis a 200 miligramos por kilo durante las primeras 4 horas y seguidas pues de 100 miligramos por kilo durante 16, o incluso subiendo la dosis de las últimas 16 horas a 200 miligramos por kilo. Todo esto pues obviamente con la intención de favorecer los desenlaces en pacientes que tengan datos de intoxicaciones masivas. Y ya, eso es todo. Stephanie, mil gracias por tu búsqueda muy completa. Como ven, probablemente más a intensificar la dosificación más que prolongar las dosificaciones. No sé si alguien encontró algo diferente. En principio con cisteína pues ha pasado mucho que se usan infusiones más o menos establecidas y ha habido poca evidencia, como Ricardo les mostró y como Stephanie también nos menciona un poco, y en general ha habido algunas recomendaciones y pareciera ser que pues realmente esta obsesión con usarlo en la manera como lo usamos pues es probablemente más necedad que conocimiento. Probablemente se necesita mucho más investigación en el tema para poder definir si hay mejor una que otra infusión,
y en general tampoco es muy claro si repetir infusiones pudiera servir para algo, si más bien lo queríamos hacer es ajustes de dosificaciones. Sergio pregunta aquí en el chat si es necesario siempre una infusión de dextrosa. Uno quiere contestarle a Sergio. ¿Por qué se diluye en dextrosa la cisteína? Pues doctor, de hecho yo encontré que lo que más se recomienda sí es la dextrosa al 5%. Sin embargo, también es compatible con solución salina normal y con agua destilada. Perfecto, no hay ninguna indicación explícita de que sea dextrosa al 5 únicamente, es más como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero se puede diluir en cualquier otro sistema salino, no hay ninguna contraindicación de mezcla, para que sepan. Estoy de acuerdo con Ricardo. La segunda pregunta entonces va hacia antidepresivos tricíclicos, era una pregunta un poco más de reforzar la parte del conocimiento y es un poco orientada a cómo es efectivamente la cardiotoxicidad de los tricíclicos, la neurotoxicidad, que son como las dos cosas que más nos asustan, y cuáles son las intervenciones terapéuticas posibles de los tricíclicos. Ricardo pues mencionó mucho de esto, pero en principio pues era parte del taller. Laura. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Laura Alarcón del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, como ya pues bien Ricardo nos explicó en la charla, digamos que con respecto a cardiotoxicidad, pues lo que ha estado un poco más claro con respecto a tricíclicos y que se ha descrito muy bien es principalmente pues el bloqueo de los canales rápidos de sodio, que va a llevar a un aumento que es dosis dependiente de la amplitud y la duración de ese potencial de acción que pues muy bien Ricardo nos explicó en la charla. Ese bloqueo pues en los canales de sodio va a llevar a un retardo de la conducción AB que se va a manifestar como una prolongación pues tanto en el complejo QRS como en los intervalos PR y en el QT, y pues con esto pues una predisposición a las arritmias. Ahora, es importante resaltar que, digamos, el efecto cardiovascular más común y digamos, como no tan grave, pues va a ser también la taquicardia sinusal, y esto es atribuible a esa inhibición de la recaptación de la noradrenalina, pero pues como lo mencionaba anteriormente, el efecto tóxico más importante pues va a ser ese enlentecimiento de la despolarización del potencial de acción, y pues es al que debemos como tenerle más precaución. Entonces, pues también como bien lo dijo Ricardo, se puede desarrollar una amplia gama de arritmias que van desde también arritmias a nivel supraventricular, como una fibrilación, un flóter auricular, pero pues también se pueden presentar las arritmias ventriculares con taquicardia ventricular, torsión de puntas y fibrilación ventricular. Entonces, además de pues esa inhibición que tenemos a la entrada de sodio a la célula miocárdica, es importante también resaltar que va a disminuir su contractilidad, lo cual, pues sumado a una disminución de la resistencia vascular periférica, va a contribuir a que esos pacientes también presenten hipotensión como un efecto cardiovascular importante, que es incluso también más común que la presencia de arritmias. Entonces, digamos, eso como explicando el mecanismo de la cardiotoxicidad. Ahora, con respecto al manejo de esos efectos cardiovasculares, pues lo que bien se ha descrito y pues como manejo principal va a ser restaurar como esas cantidades de sodio, ya sea con bicarbonato o con solución salina hipertónica, pero pues en este punto me quise como enfocar un poco más a qué había con respecto al manejo de la arritmia como tal, y pues de esto no encontré recomendaciones claras. Sí nos dicen que es muy importante, uno, pues corregir la hipotensión, corregir la hipoxia y la acidosis, ya que pues al estar corrigiendo esto, pues disminuimos esos efectos cardiotóxicos, pero digamos que no hay un consenso muy claro acerca de qué antiarrítmico se pudiera o no usar. Entonces, sí está muy claro pues que los antiarrítmicos de la clase 3, como la amiodarona, pues van a estar contraindicados porque también van a prolongar el QT, entonces pues va a ser más deleterio para el paciente que beneficioso.
Y de igual forma, los de la clase 1 como la procainamida pues están contraindicados. Encontré algunos reportes que hablan de la lidocaína como un tratamiento efectivo, especialmente si son pues arritmias ventriculares, pero pues son como reportes de caso aislados y como les decían, pues no hay un consenso claro al respecto. El sulfato de magnesio sí está indicado, también como lo dijo Ricardo, pues si estamos frente a una torsión de puntas, es el manejo que hay que llevar a cabo. Y con respecto a la hipotensión, como les mencionaba, que es un efecto también que se va a ver muy frecuentemente, debido a esa disminución de la contractilidad miocárdica y esa vasodilatación periférica. También como lo mencionó Ricardo, pues el primer manejo va a ser la reanimación hídrica normal, y pues debemos tener en cuenta también que si no hay una adecuada respuesta, pues vamos a poder, y está indicado pues el uso de agentes inotrópicos. Y lo que encontré de la revisión de la literatura es que lo más recomendado sería que usáramos agonistas alfa puros para contrarrestar esa hipotensión. Ahora, la noradrenalina pues ha tenido como unos buenos desenlaces clínicos cuando hablan de hipotensión específicamente relacionada con tricíclicos, especialmente cuando la han comparado con la dopamina, y pues esto se debe a que el efecto de la dopamina pues depende de que haya noradrenalina endógena, la cual pues en estos casos específicos de intoxicación por tricíclicos pues va a estar también depletada, entonces no va a tener una adecuada respuesta. Y también digamos que hay como casos muy aislados en los cuales se ha reportado pues el uso de circulación extracorpórea en los pacientes en que han tenido ¿qué? Eventos pues cardiovasculares más importantes que no han respondido pues a estas maniobras. Ahora, con respecto a la neurotoxicidad, como bien nos explicó Ricardo, pues obedece más a los efectos anticolinérgicos y antimuscarínicos, pero no está muy bien claro como con respecto a la cardiotoxicidad. Y de esto, pues digamos lo más llamativo es pues la presencia de convulsiones que pues van a estar en relación, uno, pues ese aumento de las monoaminas y de la inhibición del GABA, y que usualmente, sí, también como lo vimos en la charla, pues son autolimitadas y no son pues repetitivas durante el curso clínico de esta intoxicación. Entonces, con respecto al manejo, digamos que el manejo estándar pues va a ser el mismo, hacer una yugulación de estas con el uso de benzodiazepinas, y no hay, digamos, como un registro claro con qué medicamentos se pueden usar, pero la fenitoína pues también encontré pues varios reportes en que tenía, digamos, una buena evidencia para el uso clínico de convulsiones relacionadas específicamente con tricíclicos. Ahorita, mil gracias. ¿Alguien encontró algo diferente a lo que expuso Laura, lo que dijo Ricardo? Pues, efectivamente, eso es lo que sabemos hasta ahora. Realmente no aparece mucha información nueva del tema, es algo que ha tendido a desaparecer gracias a que los antidepresivos científicos han tendido a desaparecer. Como explicó muy bien Laura y Ricardo, los pilares pues, es el soporte básico, realmente nadie ha demostrado que nada particular sirva, y los demás se dicen bicarbonato de sodio, lidocaína, soporte vasopresuricidad y reacciones pues, que han podido ser ¿Ahí me oyen mejor? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber algo más del tema. Lástima, no estuvo el profe Perdomo, que le gusta mucho su cisteína, el profe Maya, que les gusta sus intoxicaciones. Este es un tema pues que hay que saber cosas muy importantes y básicas y no quedarse solamente en el conocimiento clínico, sino entender un poco cómo funciona para ver a veces cuando se sale de las patrones normales poder mirar qué más se puede hacer al respecto, y pues como ustedes ven evidencia muy poca, todo toca a punta de fisiología. Entonces nada, felicitaciones nuevamente a Ricardo, gracias al grupo por haber completado el taller. Dentro de 8 días vamos a revisar otras intoxicaciones, vamos a revisar organofosforados y simpático-miméticos,
Y con eso acabamos el módulo de farmacología e intoxicaciones y empezaremos el módulo de oncomatología. Buena tarde para todos y nos vemos en 8 días.